Érase una vez en un pequeño pueblo, vivía una niña llamada Laura. Laura era una niña dulce y amable, pero había algo que la atormentaba, sus miedos. Tenía miedo a la oscuridad, a los insectos y, sobre todo, a hablar en público. Esta última fobia le impedía participar en clase y disfrutar de actividades sociales. Un día, Laura descubrió un viejo libro en la biblioteca del pueblo. El libro estaba lleno de historias inspiradoras de personas que habían superado sus miedos y logrado cosas extraordinarias. Fascinada por las historias, decidió que también ella podía vencer sus temores. Laura decidió empezar por su miedo a la oscuridad. Por las noches, se aventuraba a apagar la luz de su habitación y enfrentarse a la oscuridad. Respiraba hondo, cerraba los ojos y repetía: «Soy valiente, puedo hacerlo». Poco a poco, su miedo fue desapareciendo y Laura se dio cuenta de que la oscuridad no era tan aterradora como pensaba. Animada por su pequeña victoria, Laura se propuso superar su miedo a los insectos. Comenzó a investigar sobre ellos, aprendiendo sus características y comportamientos. Se dio cuenta de que eran criaturas fascinantes y que la mayoría de ellos eran inofensivos. Laura se sorprendió al descubrir que los insectos también tenían un papel importante en el equilibrio de la naturaleza. El siguiente desafío de Laura fue su miedo a hablar en público. Para superarlo, decidió unirse al club de debate de su escuela. Al principio, le costaba mucho hablar frente a sus compañeros, pero con el apoyo y aliento de sus amigos, fue ganando confianza. Poco a poco, se dio cuenta de que su voz tenía valor y que sus opiniones eran importantes. Laura se convirtió en una excelente oradora y disfrutaba compartiendo sus ideas con los demás. Impulsada por su creciente confianza, Laura decidió escribir una carta a las personas cuyas historias había leído en el libro. Les contó su propia lucha contra el miedo y cómo las historias les habían inspirado. Para su sorpresa, recibió respuestas alentadoras y consejos valiosos de personas que habían superado sus propios miedos. Emocionada por el apoyo que recibió, Laura decidió compartir su historia con los demás. Se puso en contacto con una organización local y les propuso hacer un vídeo testimonial sobre su experiencia y la importancia de superar los miedos. El vídeo fue un éxito y llegó a muchas personas que se encontraban en situaciones similares. Con el tiempo, Laura se convirtió en una fuente de inspiración para otros, animándolos a enfrentar sus miedos y alcanzar sus metas. Su historia se difundió y llegó a oídos de un famoso conferencista, quien la invitó a compartir su historia en un evento internacional. Laura aceptó con valentía y habló frente a una audiencia de miles de personas, demostrando que el coraje puede llevarnos a lugares increíbles. Desde ese momento, Laura se convirtió en una defensora del poder del coraje y la superación personal. Recorrió diferentes escuelas, organizaciones y comunidades, compartiendo su historia y brindando talleres motivacionales sobre cómo superar los miedos. Su empatía y palabras inspiradoras resonaban en los corazones de quienes la escuchaban, alentándolos a enfrentar sus propios temores. Laura se dio cuenta de que su propósito en la vida era ayudar a los demás a superar sus miedos y encontrar su propia valentía. Con el tiempo, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a brindar apoyo y recursos a aquellos que luchaban contra sus miedos. Ofrecían programas de mentoría, grupos de apoyo y actividades terapéuticas para fomentar el crecimiento personal y la superación. A medida que el tiempo pasaba, la fama de Laura creció y su impacto se expandió. Recibió numerosos reconocimientos y premios por su dedicación y contribución a la sociedad. Sin embargo, para Laura, la verdadera recompensa radicaba en el cambio positivo que veía en las vidas de las personas a las que había ayudado. A través de su trabajo, Laura descubrió que todos teníamos miedos, pero también teníamos el potencial para superarlos. Aprendió que el coraje no significa la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo y seguir adelante a pesar de él.
El cuento de Laura se convirtió en un legado duradero. Sus palabras y enseñanzas se transmitieron de generación en generación, inspirando a niños y adultos por igual a abrazar sus miedos y convertirlos en oportunidades de crecimiento. En su vejez, Laura se retiró de las actividades públicas, pero su espíritu y su impacto perduraron. Siempre será recordada como la valiente mujer que compartió su historia y ayudó a otros a encontrar la fuerza dentro de sí mismos. El legado de Laura demostró que los miedos no tienen por qué limitarnos, sino que pueden convertirse en un trampolín hacia la superación personal y la realización de nuestros sueños. Su historia sigue viva en el corazón de aquellos que se atreven a enfrentar sus temores y seguir adelante con valentía. Y así, el cuento de Laura nos enseña que el poder de superar los miedos radica en nuestra determinación y en el apoyo de aquellos que creen en nosotros. Nos recuerda que podemos encontrar fuerza en nuestras propias historias y compartir nuestro coraje con el mundo. La valentía de Laura continúa inspirando a todos a enfrentar sus temores y vivir una vida llena de posibilidades. Recuerda que puedes tener la colección de todos los cuentos en el enlace de la descripción.